Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy tenemos un video especial, un poco distinto a lo que estamos acostumbrados. Hoy el video es desde la casa. Simplemente aquí sentado voy a conversar con ustedes sobre un tema que me han venido preguntando en varios comentarios. Y es que me han preguntado cómo llegué a Kazajistán, por qué escogí Kazajistán. Y algo que se ha repetido mucho en los comentarios es el costo, cómo es el costo de la vida, comida, alquileres, en qué se puede trabajar, la electricidad. En resumen, cómo es mi vida, y a eso quiero dedicar el video de hoy, a contarles mi experiencia personal y cómo es mi vida aquí en Kazajistán. Pues nada, los dejo con el intro del canal y seguidamente seguimos conversando. ¡Vamos allá! Un nuevo lugar en la pantalla y sáltelo con todo sin falla. Historias de lejos, aventuras sin final, desde el desierto hasta el mar cristal. Sin descanso recorre el mundo, cruzando fronteras, un sueño profundo. Con su cámara inmortaliza el momento, cada rincón reconoce el viento. Y sale el viajero con veloz, con su pasión siempre atrapándolos. Miles de historias en cada rincón, vivimos sus viajes, su emoción. Desde el Ártico hasta el Caribe, cada paisaje vive y revive. En su voz nos cuenta el misterio de cada rincón. Desde historias en cada rincón, vivimos sus viajes, su emoción, su emoción. Su emoción. Pues nada, ya estoy aquí, ya estoy de vuelta. Tengo mi teléfono por ahí atrás. Si me ven que miro para la derecha a cada rato es porque para irme guiando sobre lo que voy a conversar, porque son muchos temas. Y nada, empezamos con por qué y cómo llegué a Kazajistán. Pues muchos lo saben, otros no, por eso quiero contarles que mi trabajo principal es que yo soy cantante, me dedico a la música y vine por un contrato musical de un año con un grupo para cantar música latina aquí en Kazajistán. Esa fue la forma en que llegué. No tenía pensado quedarme, realmente no tenía pensado quedarme. Llegué en abril del 2012. Ya hace 13 años, y no estaba en mis planes quedarme. Pensé que simplemente iba a estar este año, recoger un poco de dinero, ir a Cuba a reparar mi casa, ponerla más bonita, porque de hecho ya yo tenía un apartamento mío propio, pero bueno, la vida te da sorpresas. Y simplemente pues seguí aquí trabajando. Con ese primer grupo estuve alrededor de 6 meses trabajando. Después el grupo se desintegró, cada cual cogió su camino, y yo decidí formar mi propio grupo. Y junto con la ayuda de un local, un productor, invité a unos muchachos de Cuba, hicimos un grupo, cantamos, ese grupo también se desintegró y después simplemente me quedé yo cantando solo, y también hice un grupo pero con muchachos que ya estaban aquí en el país, también cubanos, y a eso fue que me dediqué y me sigo dedicando hasta el día de hoy como mi trabajo principal, que es la música. También siempre hay algún que otro negocito por ahí alternativo, y bueno, ahora que estoy dedicándome a YouTube, casi completamente, dedicando mi mayor esfuerzo, pero esto lo hago más bien por un hobby personal, algo que me gusta mucho, porque entendí que no hay prácticamente información sobre estos países en habla hispana en YouTube. No hay ningún canal que hable de Kazajistán, de Kirguistán y de los países de la zona, y por eso quise dedicarme a mostrarles lo lindo y hermoso de la cultura de estos países. Bueno, sobre los precios. Precio de la vida, comida, electricidad, alquileres, etc. Bueno, puedo decir que Kazajistán no es un país muy caro, eso sí es verdad. Si lo comparas con Estados Unidos, si lo comparas con los alquileres, ¿cómo decirte? Los hay de lujo muy caros, los hay más asequibles, pero en general mucho más baratos que en países de Europa, por ejemplo. Por ejemplo, si tú vives con otras personas, una familia, por ejemplo, y todo el mundo trabaja, se hace mucho más asequible a la hora de pagar el alquiler y de pagar los gastos de la casa. Tampoco son muy caros los gastos, como decir, no sé, gas, agua fría, agua caliente, ese tipo de cosas. Un poquito más caro sería la electricidad y la calefacción, que solamente funciona en los meses de invierno, pero en general se puede pagar. Una persona que tenga un trabajo normal lo logra, y si, como le explico, son más de una persona en el núcleo familiar, se hace mucho más fácil. En resumen, es un país donde se puede vivir cómodamente si trabajas y pones empeño, como en cualquier país del mundo,
en lograr avances y trabajar y reunir dinero para ti y para tu familia. Seguimos conversando, pero en un segundito nada más quiero invitarte a que si te está gustando este contenido, te suscribas al canal. Suscríbete al canal, déjame un like y un comentario, pero principalmente suscríbete. Yo sé que hay muchas personas que ven los videos y no se suscriben, no porque no quieran, muchas veces ni piensan en eso, ni prestan atención y no se dan cuenta que ese pequeño detalle que es gratis me ayuda muchísimo a mí para poder seguir haciendo contenido, ya que YouTube recomienda mis videos a otras personas que lo vean y eso beneficia al canal. Así que simplemente suscríbanse por favor y me estarán ayudando mucho. Y nada, seguimos conversando sobre Kazajistán. La obtención de los documentos tiene sus cosas. No es un país de libre visado para los cubanos. Tienes que venir con visa. En el caso mío, yo vine la primera vez por visa de trabajo porque venía por un contrato. Esa visa de trabajo lógicamente se acabó. Después tuve que renovarla para seguir trabajando. Y a los 2 años, creo aproximadamente, de ya estar viviendo aquí con visa de trabajo, opté por la residencia. La residencia de Kazajistán se necesitaba entregar varios documentos. Algunos tuve que mandarlos a hacer en Cuba, otros directamente aquí en Kazajistán se podían resolver, pero en general es posible la residencia en Kazajistán, pero hay 2 o 3 términos por los cuales te la pueden otorgar, que es por trabajo, por si eres estudiante, si estás estudiando una carrera, o también por matrimonio si estás casado con una persona local. Pero al final se puede lograr. La residencia te la dan por el tiempo que dura tu pasaporte. Por ejemplo, si tu pasaporte es de 10 años, tu tarjeta de residencia durará 10 años. Eso no significa que a los 10 años se acabe tu residencia. Ya tú la tienes otorgada en base a esa residencia permanente. Sucede que cuando se te acaba la tarjeta, simplemente tienes que ir a inmigración y renovarla y te la vuelven a dar por los 10 años más del nuevo pasaporte. O sea que al final no tiene problema. Yo llevo 13 años ya en este país. Muchos me han preguntado que por qué no tengo la nacionalidad. En muchos países la nacionalidad se puede conseguir antes incluso. Ya llevo 13 años. Y el motivo y la razón es que Kazajistán es un país que no permite la doble nacionalidad. Eso trae por consecuencia que para hacerse ciudadano de Kazajistán tienes que renunciar a la nacionalidad de tu país. Primero que todo, yo nunca he estado ni estoy interesado en renunciar a la nacionalidad cubana. Eso es primero. Y segunda, que Cuba no contempla en su constitución la posibilidad de la renuncia. Hace poco hablaron de un proyecto de ley que iba a cambiar y que en donde se ponía la posibilidad de la renuncia a la nacionalidad cubana, pero todavía no se ha aprobado. Para el día de hoy eso no existe, que aunque lo aprueben no es mi interés hacerlo. Pero, por ejemplo, les pongo un ejemplo. El cubano, que si llega a España, por ejemplo, y tiene la posibilidad en España de a los 2 años obtener la residencia y al cabo de después de tener 2 años con la residencia puedes obtener el pasaporte por ser cubano. Si tú renuncias a la nacionalidad cubana, ya cuando tú llegues a España, por ejemplo, ya no tienes esas posibilidades porque renunciaste a la nacionalidad. No tienes el pasaporte, no tienes cómo acreditarte como cubano para obtener esos beneficios. Lo mismo pasa con Estados Unidos. Si una persona se va para Estados Unidos y quiere obtener al año y un día la posibilidad de la residencia en Estados Unidos, si tú renunciaste a la nacionalidad, tampoco lo puedes obtener. O sea, y pongo estos 2 ejemplos pequeños, hay muchos otros, por los cuales te puede beneficiar no renunciar a la nacionalidad cubana, a no ser que realmente tu objetivo sea quedarte y vivir para siempre en Kazajistán. En ese caso, sí. Yo no renuncio, no por ninguna de las razones anteriormente mencionadas, tengo mis motivos, pero en resumen, la residencia te da casi lo mismo que te da la nacionalidad, con 2 o 3 diferencias, como por ejemplo que no puedes votar cuando se está escogiendo un presidente y alguna que otra bobería, pero en resumen todo lo demás se puede hacer, así que estoy muy conforme con mi residencia. El transporte público es muy bueno, realmente es buenísimo el transporte público. Aquí hay metro que se maneja en el centro de la ciudad, no está tan alargado porque eso empezó hace unos cuantos años atrás. Creo que hasta el momento hay, no sé, quizás unas 10 paradas, algo así, pero recorre buena parte de la ciudad. Pero lo que son las guaguas, o sea, los autobuses, sí hay muchos y donde quiera. Vienen muy rápido, el sistema de pago es bastante sencillo y barato. 120 tenge te cuesta un pasaje, 120 o 130, creo que lo habían subido.
te cuesta un pasaje de guagua, que lo puedes pagar tanto en vivo como lo puedes pagar por una tarjeta que compras, y a esa tarjeta le puedes ir agregando dinero desde tu celular o simplemente con el teléfono. Si descargas la aplicación, en ese hay como un código QR en las guaguas puesto, y con el teléfono lo marcas y puedes pagar también la guagua. Es muy cómodo, donde quiera hay paradas, viene una detrás de la otra. El transporte público es muy cómodo. Lógicamente hay horarios picos, como puede ser por la mañana cuando las personas se van para el trabajo, o por la tarde cuando regresan del trabajo. Pero ese horario pico no significa que no puedas entrar en la guagua, sino que simplemente quizás te toque ir de pie porque los asientos estén ocupados, pero en los demás horarios del día siempre hay asientos vacíos y están bastante limpias, bastante modernas y cómodas para tú moverte en el transporte público por la ciudad. También hay rebajas especiales para estudiantes. Les cuesta más barato todavía el pasaje, no sé exactamente cuánto, pero ellos tienen su tarjeta especial de estudiantes, como tienen las personas con una discapacidad, o los adultos mayores tienen también un descuento a la hora de pagar el transporte público. Me han preguntado también mucho por la atención médica, porque realmente es un tema muy importante a cualquier país que vas a emigrar. Y el hecho es que aquí en Kazajistán existe un sistema en el cual la medicina tiene las dos variantes. Está gratis y está pagada. Es decir, las clínicas y los hospitales privados son de pago, pero también está el sistema de policlínicos que te toca por tu dirección donde estás registrado. Hay un policlínico al cual a ti te toca y al cual tú puedes ir completamente gratis, sin ningún tipo de problema, y te atienden. También puedes adquirir medicina gratis, en dependencia. Si tienes una enfermedad crónica, también puedes recibir, por ejemplo, si eres diabético o padeces de asma o padeces de la presión arterial, puedes adquirir las medicinas gratis todos los meses por tu policlínico, habiéndote registrado y habiéndote hecho tus análisis y demostrado tu afección. También está el hecho de que te pueden operar, incluso si son operaciones urgentes, como es el caso, por ejemplo, de una operación para la apendicitis o cosas así que pasan de un momento a otro. También te operan completamente gratis y no tienes que pagar nada. Incluso operaciones distintas que son planificadas también se pueden adquirir gratis. Primero tendrías lógicamente que presentar todos los documentos, te mandan a hacer análisis, pruebas, y tú demostrando que tienes ese problema y que necesitas una operación. Hay como un comité en el policlínico que decide tu afección y te ponen para la posibilidad de que el gobierno subsidie esa operación tuya, y sinceramente es algo muy bueno porque puedes operarte y puedes tratarte completamente gratis en ese policlínico. Lógicamente hay muchos hospitales y policlínicos de pago, en el cual lógicamente no tendrías ni que esperar, ni que esperar ningún subsidio ni nada, pero tendrías que pagar. Pero están las dos opciones. La ambulancia, te sientes mal en la casa y llamas a una ambulancia, la ambulancia viene y te trata completamente gratis. No importa del país que sea, extranjero, local, no te cobran absolutamente nada por eso, y vienen preparados con todo. Por ejemplo, te sentiste mal, te subió mucho la presión, ellos vienen con las medicinas, con las inyecciones para bajarte la presión. Incluso si tienen que llevarte al hospital de urgencia, te pueden llevar, y como al ser una urgencia tampoco pagas absolutamente nada. Y llega bastante rápido la ambulancia, tienes un sistema bastante eficaz. El sistema de las embarazadas. En este país las embarazadas reciben toda la atención gratis desde el principio hasta el momento del parto, incluyendo el parto. Todo eso lo puedes recibir completamente gratis también por el policlínico que te toca. Te van haciendo un seguimiento, en Kazajstán prestan mucha atención a eso, te hacen un seguimiento de todo este trayecto, cómo te has sentido, si has estado enferma, como al igual que con otras enfermedades, también existen hospitales y policlínicos que tú puedes pagar para recibir toda esta atención, pero tienes la posibilidad de hacerlo por el policlínico, y el gobierno presta mucha atención y se preocupa mucho por las embarazadas y porque todo en ese periodo esté resuelto y cómodo para ellas. La educación primaria, secundaria y preuniversitaria es totalmente gratis. Es gratis completamente. Existen escuelas privadas y si tienes el deseo, la decisión, el dinero para poner a tu hijo en una escuela privada, lo puedes hacer. Pero el gobierno garantiza la educación totalmente gratis. Aquí no es como en Cuba, que se divide por distintas escuelas. Está la escuela primaria, cuando terminas pasas para la escuela secundaria, cuando termines pasas para el preuniversitario. Aquí no funciona así. Aquí hay una sola escuela. En esa sola escuela te dan desde el primer grado hasta el grado 12. Todo eso aquí se considera escuela.
simplemente se llama así, y después de terminar, pues puedes acceder a la universidad. También al terminar el 9º grado, tienes derecho a ir a una escuela técnica, que es lo mismo que en Cuba está el caso de los tecnológicos, los politécnicos, es exactamente lo mismo, que igual duran 4 años aproximadamente, y en donde ya vas a aprender una carrera. Puedes hacerlo, eso lógicamente no está en la misma escuela donde está la primaria, secundaria y preuniversitario, sería en otro lugar. Y al graduarte de esa carrera, también tienes la posibilidad de optar por la universidad al terminar. Pero sucede que tanto estas escuelas técnicas como la universidad sí son de pago. Esas no son gratis. Gratis simplemente es desde el primer grado hasta el 12. Ya esas escuelas son de pago, aunque existen distintas formas de obtenerla gratis. Si eres un estudiante excelente y todas tus notas son especiales y hacer la prueba para ingresar, la prueba de ingreso a la universidad, tuviste una puntuación maravillosa, excelente, te puedes ganar la beca que el gobierno te da. En Cuba, cuando hablamos de beca, pensamos que es vivir ahí, ¿no? Aquí en Kazajistán, beca también significa que te pagan el gobierno toda tu escuela, y eso significa que ganaste una beca, aunque duermas en tu casa, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Y bueno, significa que puedes optar por la carrera completa, totalmente gratis, porque te lo ganaste. También en el caso, por ejemplo, de una familia de muy bajos recursos, que no tiene posibilidad y demuestra que no tiene posibilidad de pagarse la universidad y tiene esa situación, el gobierno también te puede ayudar, te puede dar una subvención en la cual tú puedes estudiar en la universidad también sin pagar. También está el hecho de años, o sea, puede ser que tu examen no fue tan bueno como para ganarte toda la carrera gratis, pero te pudiste haber ganado 1 año, 2 años, y los demás años lo tienes que pagar, o simplemente te ganas una rebaja, por lo cual en vez de pagar la suma entera que te cuesta cada año de matrícula, puedes pagar la mitad o 1%. El sistema de pensiones para las personas mayores, por ejemplo, en los hombres la pensión es a partir de los 63 años y en las mujeres a partir de los 58. Se estaba hablando que querían igualarlos, no sé si a partir de este año o de cuál, querían que tanto las mujeres como los hombres llegaran a 63. Quizás los hombres lo iban a subir a 65, bueno, no sé bien, pero hasta el día de hoy es 63 para los hombres y 58 años para las mujeres. Tienen rebajas, todos los pensionados tienen rebajas en todos los hospitales y policlínicos, incluso de pago. Los que son de pago tienen rebaja especial por ser pensionados. El transporte público dentro de la ciudad para todos los pensionados, sin excepción, es totalmente gratis. Y así que no pagan absolutamente nada por el transporte público. Cualquier persona que tenga una discapacidad, o por ejemplo que sean inválidos, también tienen la posibilidad del transporte público gratis o con rebajas especiales para ellos, como también la tienen en los hospitales y policlínicos de pago. Además de que al no poder trabajar, si la discapacidad no se lo permite, el gobierno les da un estipendio con el cual ellos pueden vivir y comprar sus necesidades, cubrir sus alimentos. También si adoptas un niño aquí en Kazajistán, en un orfanato, el gobierno te da un estipendio también por ese niño. Eso se debe a que, por ejemplo, aquí en Kazajistán las embarazadas, cuando dan a luz, también el gobierno les paga un dinero que le dan a todas, que se lo dan una sola vez, y también hay otro dinero que te dan mensualmente durante 1 año, no recuerdo qué tiempo, y que creo que puede variar y con respecto a cuál era el salario que tenías cuando trabajabas, cuál fue el impuesto que pagaste, bueno, puede variar. Y al tú adoptar un niño, ellos lo ven igual como si la mujer hubiera dado a luz. Es casi lo mismo, porque como quiera que sea, tienes que mantener a ese niño, tanto sea tuyo como si fuera adoptado. Entonces el gobierno te da distintas facilidades económicas para que puedas llevar a cabo la adopción sin problema ninguno y poder cubrir los gastos que vas a tener con el nuevo integrante de la familia. Kazajistán es un país donde la mayoría de sus habitantes practican la religión musulmana. No voy a decir que es un país musulmán porque en su constitución no radica ninguna religión como principal. O sea, es un país donde las personas tienen derecho a escoger su religión sin problema ninguno. No eres ni perseguido ni criticado por lo que creas. De hecho, al ser una ex república soviética, hay muchos rusos, hay muchas personas que tienen la religión cristiana como su religión principal y también quizás algunas otras más pequeñas y conviven en perfecta armonía, no hay ningún tipo de problema, ni persecución, ni conflicto con personas que tengan religiones distintas. Es un país tranquilo, un país que tiene muy poca delincuencia.
debe existir como hay en todos los países del mundo, pero no la ves en la calle. Puedes estar perfectamente paseando de madrugada, no corres ningún riesgo. En ese sentido es un país tranquilo. Al ser una cultura distinta, a veces a las personas les cuesta trabajo adaptarse, unos más que otros. Tienen otro tipo de comida, acostumbran a comer otro tipo de alimentos. No hay nada más importante que cuando tú llegas a un país como emigrante, trates de adaptarte. Eso no significa que tú dejes atrás tus costumbres, pero uno no se puede cerrar, tiene que aprender a abrirse y probar. Si hay comidas distintas, vamos a probar estas comidas y de vez en cuando comes lo de aquí, comes lo tuyo. Igual con la música, te adentras y empiezas a encontrarle el interés a eso nuevo, porque si te cierras a vivir solamente de la forma en que te acostumbraste, quizás te va a ser primero difícil adaptarte a un nuevo mundo y también difícil que las personas se adapten a tener ese roce y esa socializar contigo, porque están hablando de idiomas totalmente diferentes y culturas diferentes. Hay que aprender a integrarse. Pienso que esa es una de las razones principales por las que un país como este, tan distinto al nuestro, te puede gustar o no, llegar a adaptarte o no. Todo está en el nivel de integración que logres, y eso es algo que les recomiendo a todas las personas que se mudan a países donde su cultura es tan diferente a la nuestra. Bueno, nada, les he conversado de todo lo que tenía escrito, lo que más o menos recordé y apunté de lo que quería hablarles sobre Kazajistán y mi vida aquí. Se me pudo haber quedado algo. Si algo, ustedes me escriben en los comentarios qué quieren saber, qué les interesaría que yo comentara en otros videos, y yo sin problema ninguno hago una segunda parte comentando cosas sobre la vida cotidiana aquí en Kazajistán. Les voy a estar dejando por aquí un video que hice sobre una receta de ají relleno, donde toda la familia ayudó en cocinarla, y en el video verán otros momentos interesantes que pasaron durante el día. Y nada, amigos, esto es todo por hoy. Espero que les haya gustado el video. En ese caso, apóyenme con un grandísimo like, suscríbanse al canal, que es gratis, activen la campanita para recibir las notificaciones y déjenme en los comentarios sus opiniones y preguntas al respecto. Nos vemos en un próximo video y chao.